Bueno, buen día, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver electrólisis, ¿sí? La idea es, bueno, grabamos la clase, eh, el tema es bastante simple después de todo lo que han visto, así que vamos a explicar este fenómeno. Luego de explicar, detenemos la grabación, vamos a las preguntas y a los ejercicios de la guía. Bueno, ante todo, buen día, ¿cómo les va? Vamos a comenzar entonces con electrólisis. ¿Me escuchan? Sí, sí, profe, perfecto. Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué observa Michael Faraday cuando empieza a trabajar con los fenómenos de electrólisis? Que cuando él colocaba dentro de un vaso de precipitado, de una cueva electrolítica, dos electrodos en una solución acuosa de sales, observaba ciertos fenómenos. Si conectaba una batería. Sería como el proceso inverso a una pila. En este caso, en lo que producía es le daba energía eléctrica a una cuba electrolítica. Y observaba varios fenómenos. Por ejemplo, si colocaba dos electrodos inertes conectados por una batería en una cuba electrolítica de una sal fundida, por ejemplo, cloruro de sodio, observaba que sobre uno de los electrodos se producía la oxidación, ¿sí? Recuerden que la oxidación, nosotros vimos, siempre se produce en el ánodo, y en otro electrodo se produce la reducción. La reducción siempre se va a producir en el cátodo. Cuando sumergía dos electrodos inertes y colocaba una batería en una solución de cloruro de sodio, sal común, en el ánodo se producía, ¿sí?, la oxidación, los cloruros del cloruro de sodio se transformaban en cloro gaseoso y se liberaban dos electrones que circulan por el circuito, y esos electrodos son tomados por el ion sodio y el sodio se depositaba, ¿sí?, como sodio metálico. Entonces, estos fenómenos Faraday los repite con muchas soluciones y observa que en algunos casos ¿sí?, se producen ciertos gases y en otros casos se depositan ciertos metales. Es decir, en algún caso se producen reducciones y en algunos casos se producen oxidaciones. Posteriormente se observa que eso se podía, digamos, predecir conociendo la tabla de potenciales de reducción. Es decir, hay elementos que se oxidan y elementos que se reducen. Pero Faraday en realidad se ocupaba de otra cosa y trataba de interpretar, ¿sí?, esta deposición de ciertos metales, ¿sí?, o cierta producción de gases de ciertos metales, tratando de interpretar la estequiometría de la reacción. Si ustedes se fijan y leen la estequiometría, uno podría decir lo siguiente, ¿sí? Vamos a la oxidación. Dos iones cloruro dan cloro molecular gaseoso más dos electrones, ¿sí? Oxidación. O dos iones sodios más dos electrones dan sodio metálico. Pero también nosotros podríamos interpretar esto en forma molar, y acá es lo interesante. Podríamos decir, 2 moles de ion cloruro da 1 mol de cloro gaseoso, y acá es lo diferencial, más 2 moles de electrones. Recuerden que para nosotros el concepto de mol son 6,02 por 10 a la 23 partículas. Entonces, cuando hablamos de 2 moles de ion cloruro, decimos 2 por 6,02 por 10 a la 23 iones cloruro. Cuando hablamos 1 mol de moléculas de cloro, hablamos de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de cloro 2. Y cuando hablamos de 2 moles de electrones, hablamos de 2 por 6,02 por 10 a la 23 electrones.
Y acá es lo diferente y lo interesante que formula Faraday. Porque esos electrones son partículas eléctricas que contienen una carga eléctrica determinada, porque la carga eléctrica del electrón se determinó. Entonces, si uno dice 2 moles de electrones, puede decir qué carga eléctrica significan esos 2 moles de electrones. Lo mismo pasaría con la reducción. Uno puede decir, cuando tengo 2 moles de ion sodio, ¿sí?, que reaccionan con 2 moles de electrones, se producen 2 moles de sodio metálico. Ahora, vamos a leer otra reacción en el caso del agua. Vamos a la electrólisis del agua. Estas son las reacciones químicas que cuando uno realiza la electrólisis del agua acidulada con ácido sulfúrico. ¿Por qué se le agrega ácido sulfúrico? Para que sea más conductora de la electricidad, unas gotitas apenas. Estas son las 2 reacciones químicas que van a ocurrir, ¿sí?, en la electrólisis del agua. Las reacciones químicas ustedes las van a tener como dato. Es más, a ustedes las reacciones químicas las van a poder identificar porque tienen la tabla de potenciales y ahí están las reacciones químicas. Después vamos a ver ejemplos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando uno hace la electrólisis del agua, ¿sí?, en el ánodo y en el cátodo? En el ánodo siempre se van a producir las oxidaciones y en el cátodo las reducciones. En el ánodo, ¿qué ocurre? La siguiente reacción química. Vamos a interpretar ahora esa reacción química. Nosotros decimos que 2 moles, ¿sí?, 2 moles de agua, 2 moles de agua, producen 1 mol de oxígeno más 4 moles de protones más 4 moles de electrones. Reitero, 2 moles de agua, ¿sí?, si lo quisiéramos en gramos diríamos 2 por 18 gramos por mol, ¿sí?, producen oxígeno gaseoso en el ánodo, ¿sí?, oxígeno gaseoso 1 mol, ¿sí?, o 32 gramos, o en condiciones normales 22,4 litros, ¿sí?, 4 protones y 4 moles de electrones. 4 moles de electrones. Reitero, 4 moles de electrones. Vamos a ver cuánto es en carga eléctrica 4 moles de electrones. En la reducción, 4 protones, ¿sí?, del agua acidulada con ácido sulfúrico reaccionan con 4 moles de electrones que se produjeron en la oxidación y se liberan 2 moles de hidrógeno 2 gaseoso, 2 moles de hidrógeno molecular, ¿sí? 2 moles o 2 por 22,4 litros en condiciones normales o 2 por 2 gramos por mol, ¿sí?, de hidrógeno gaseoso. Ahora, vamos a ver esos 4 moles de electrones o 2 moles de electrones o 1 mol de electrones, según sea la reacción química, ¿sí?, ¿cuánta carga eléctrica es? ¿Sí? Entonces, vamos un poco a recordar algunas cosas de electricidad. Nosotros sabemos que la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica se mide, ¿sí?, si se mide en la carga que circula por unidad de tiempo. La corriente eléctrica es la carga que circula por unidad de tiempo. La carga eléctrica se mide en unidades de carga eléctrica, que es el coulomb o coulomb, ¿sí?, que también es un científico francés. Si nosotros decimos coulomb o coulomb, es lo mismo. ¿Sí? C. El tiempo se mide en segundos. Y cuando nosotros colocamos, ¿sí?, carga eléctrica, coulomb sobre segundo, la intensidad de corriente se mide en ampere. ¿Qué es el ampere? Es la carga eléctrica en coulomb que circula por un segundo. Cuando circula en un segundo un coulomb, circula un ampere de corriente eléctrica. Es decir, reitero, corriente eléctrica, intensidad de corriente eléctrica, carga sobre tiempo, la intensidad de corriente se mide en ampere, ¿sí?
La carga se mide en coulomb y el tiempo en segundo. De esta ecuación nosotros podríamos despejar, podríamos decir que la carga eléctrica es corriente por tiempo, ¿sí? Por lo tanto, acá nosotros podríamos decir coulomb, ampere, segundo. Bien, ahora vamos a ver ese mol de electrones, ¿sí? ¿Qué carga eléctrica obviamente en coulomb es? Entonces, un mol de electrones, un mol de cualquier cosa es 6,02 por 10 a la 23, un mol. Y E es la carga eléctrica del electrón. ¿Cuánto es la carga eléctrica del electrón? Lo sacan de la tabla que tienen en la guía. La carga eléctrica del electrón, que la tienen en las primeras hojas de la guía, ¿sí?, de ejercicios, es 1,6021 por 10 a la menos 19, 10 a la menos 19 coulomb por cada electrón. Coulomb por electrón. Un electrón tiene una carga eléctrica de 1,6021 por 10 a la menos 19 coulomb. Por lo tanto, si un electrón tiene esta carga eléctrica, estos 6,02 por 10 a la 23 electrones, que es un mol de electrones, tendrán la carga eléctrica, que es multiplicar estos dos números. Eso da 96.400 y pico. En realidad se toma un valor constante, no un valor constante, una carga determinada, y se dice que un mol de electrones son 96.500 coulomb. No se toma 96.400 y pico, directamente se toma 96.500. Entonces, básico, un mol de electrones es 96.500 coulomb. Un mol de electrones es 96.500 coulomb, y a este número, ¿sí?, de coulomb, que es un mol de electrones, en honor a Faraday se lo llamó un Faraday. Entonces uno dice, un Faraday es lo mismo que 96.500 coulomb, un Faraday es lo mismo que un mol de electrones, ¿sí? Entonces, un mol de electrones es 96.500 coulomb, también se lo conoce como un Faraday. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, vuelvo a la primera, el primer slide. Vamos a la primera oxidación. Nosotros decimos, dos iones cloruros me dan cloro molecular más 2 moles de electrones. 2 moles de electrones, como cada mol son 96.500, esto será 2 por 96.500. Es decir, cuando se libera un mol de cloro, ¿sí?, un mol de cloro, o en condiciones normales 22,4 litros, se liberan también en esta oxidación 2 por 96.500 coulomb. ¿Por qué digo 2? Porque está el 2 adelante del electrón. Esto significa 2 moles de electrones. En la reducción pasa lo opuesto. Cuando 2 moles de ion sodio toman 2 moles de electrones, o 2 por 96.500 coulomb, porque esto representa 2 moles de electrones, se van a depositar en la reducción 2 moles de sodio metálico, o 2 por 23 gramos, porque esto es una estequiometría. Y esto es lo interesante de Faraday. Faraday agrega a la estequiometría un valor nuevo, un valor interesante. Dice, cuando en una reacción, ya sea de oxidación o de reducción, yo intercambio electrones, por cada mol de electrones son 96.500 coulomb. Si se intercambian 2 moles, serán 2 por 96.500. 3 moles, 3 por 96.500, o no, la proporción que sea, porque siempre un mol es 96.500 coulomb. Entonces, Para una consulta, ¿qué he dicho en el último ejemplo? Cuando se toman 2 electrones, 2 moles de electrones, ¿qué pasaba? cuando nosotros depositamos, ¿sí?, por ejemplo, acá, 2 moles de electrones, 2 moles de ion sodio, toman 2 moles de electrones, se depositan 2 moles de sodio, o 2 por la masa atómica del sodio, que sería 23 gramos, 2 por 23, 46 gramos de sodio, 2 moles. ¿No se liberarían 2 moles de sodio?
se depositan, ¿sí? Porque Faraday lo que dice, en este caso se depositan sobre el electrodo, ¿sí? Porque es una reducción. Faraday dice, se depositan o liberan, ¿sí? En realidad a nosotros lo que nos interesa es que se van a producir, liberar, depositar, generar, sí. Puede ser depositar, liberar, generar, dependerá de cómo sea la reacción química, Nacho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta, el electrólisis del agua, se liberan 2 moles, ¿sí? Acá en la oxidación se libera oxígeno gaseoso. ¿Por qué? Porque el oxígeno se produce sobre el ánodo, ¿sí? Y el hidrógeno se produce sobre el cátodo, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Y ahora vamos a las preguntas. Dice, ¿cuánto calcio se producirá en una celda electrolítica de cloruro de calcio fundido si se aplica una corriente de 0,452 amperes durante 1,5 horas? ¿Sí? Fíjense que les dan como dato la intensidad de corriente en amperes y el tiempo en horas. Pero vamos a lo conceptual y después vamos a las cuentas. Dice, nosotros sabemos que en el ánodo siempre se va a producir la oxidación, siempre se van a liberar electrones, la oxidación. Entonces, esta ecuación ustedes la van a tener porque tienen la tabla de potenciales, ¿sí? Y si no se las vamos a dar o se las vamos a dar en los ejercicios, o se las voy a decir. Entonces, nosotros sabemos que 2 cloruros dan cloro 2 más 2 electrones. Esto es un dato de la hemirreacción, la hemirreacción de oxidación. ¿Qué quiere decir? Que cuando por la cuba electrolítica circulan 2 moles de electrones, se libera 1 mol de cloro. Y también en el cátodo, que se va a producir la reducción, siempre en el ánodo la oxidación, en el cátodo la reducción, tenemos que el ion calcio 2+, cuando tome 2 electrones, se va a depositar 1 mol de ion calcio. Ahora, ¿qué dice? No lo sabemos. Nos preguntan cuánto calcio se va a depositar. Nosotros sabemos que cuando circulen 2 moles de electrones, se va a depositar 1 mol de calcio, ¿sí? Ahora, el problema es, pero si no circulan 2 moles de electrones, si circulan esta intensidad de corriente durante este tiempo, entonces tengo que ver esta intensidad de corriente durante este tiempo, ¿qué carga eléctrica es? ¿Cuántos coulomb? ¿Sí? Nosotros sabemos lo siguiente. Nosotros sabemos que cuando circula 1 mol de electrones, 2 moles de electrones, se deposita 1 mol de calcio, 40 gramos. Entonces, tendríamos que ver, ¿sí? Nosotros sabemos que 1 mol, ¿sí? 1 mol de calcio son 40 gramos. Entonces decimos, bien, ¿cuántos moles de calcio se van a depositar cuando circule esta corriente eléctrica? Sabemos que 0,452 amperes son 0,452 coulomb sobre segundo, porque el ampere es coulomb sobre segundo. El tiempo, que es 1,5 horas, lo tenemos que pasar a segundo, por lo tanto lo multiplicamos por 3600, porque 1 hora son 3600 segundos. Y nosotros sabemos que cuando, ¿sí?, pasa 1 mol de electrones, ¿sí?, 1 mol de electrones son 96.500 coulomb, pero en nuestro caso pasan 2 moles de electrones. Por lo tanto, son 2 moles de electrones. Cuando pasan, se deposita 1 mol de calcio. Si hacemos toda esta cuenta, nos va a quedar como resultado 0,0126 moles de calcio, ¿sí? Esta cuenta 0,126 moles de calcio. Como por cada mol de calcio se depositan 40 gramos, ¿sí?, nosotros sabemos que si pasan estos moles, se van a depositar estos gramos, 0,5 gramos de calcio. Esto, ¿sí?, es lo que representa, vamos a parar y vamos a las preguntas, ¿sí?,
las leyes